¿Quieres domotizar tu casa pero no sabes por dónde empezar? Pues no te preocupes, porque en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber en base a 3 niveles de dificultad: básico, intermedio y avanzado. Para cada uno de ellos os voy a contar absolutamente todo: la facilidad de instalación, la dependencia que tenéis de internet, el presupuesto que os va a hacer falta, lo fácil o difícil que es instalar las cosas, para que así podáis decidir hasta dónde queréis llegar y qué camino es el adecuado para vosotros. Y vamos a empezar por el nivel 1, el más básico, el nivel de iniciación, en el que probablemente ya estéis muchos de vosotros sin saberlo. Y es que domotizar tu casa puede significar dos cosas muy diferentes: que simplemente puedas interactuar, por ejemplo, con las luces mediante comandos de voz, hasta que tu casa sepa perfectamente que sales a cenar y en consecuencia esa acción realice otras varias acciones, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Bueno, pues en este primer nivel de lo que se trata es precisamente de poder controlar distintos dispositivos mediante el móvil o comandos de voz. Aquí no tenemos nada de comportamientos automatizados. ¿Qué necesitas? Un asistente de voz, puede ser Alexa, Google o Siri, el que tú prefieras. Bombillas inteligentes, enchufes inteligentes, cámaras por wifi, un timbre inteligente, también puede ser un robot aspirador, algún sensor de temperatura o de movimiento, por ejemplo. Como ves, estoy convencida de que varios de los dispositivos que he mencionado ya los tienes en casa. Realmente lo importante es que te plantees qué quieres hacer en el futuro, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Si te conformas con este nivel, con controlarlo todo con el móvil o con la voz, está genial, pero si quieres más, si vas a querer ampliarlo poco a poco, entonces debes tener en cuenta varias cosas. Y es que lo más importante es que si vas a querer ampliar el nivel de domótica de tu casa, es muy importante que tengas cuidado a la hora de comprar productos. La mayoría de los que ya tienes simplemente utilizan conexión por wifi, y esto significa que vas a tener que utilizar una aplicación diferente para cada fabricante, por no hablar de la barbaridad de dependencia de internet que vas a tener al tenerlo todo conectado por wifi. Afortunadamente, hoy en día cada vez más productos vienen compatibles con Matter, y básicamente es un estándar de comunicación universal que permite a dispositivos de distintas marcas conectarse entre sí sin ningún problema, sin depender del ecosistema cerrado de cada marca. Y no hace falta que sepáis mucho más por ahora, simplemente que a la hora de comprar un producto nuevo, si tiene el loguito de Matter, es buena señal y es un buen producto a comprar. Os voy a dar también algunos ejemplos de automatizaciones básicas que podéis tener en este nivel de domotización. Por ejemplo, Google apaga las luces, o que a una hora concreta todos los días se encienda determinada luz de, por ejemplo, la terraza, o que incluso lo podéis utilizar para las luces de Navidad. También que el robot se ponga a limpiar todas las mañanas a las 10, o por ejemplo que te llegue una notificación si la cámara detecta movimiento cuando no estás en casa. Instalar este tipo de productos no tiene ninguna complicación, simplemente es que los tienes que configurar desde la propia aplicación del fabricante y luego vincular esa aplicación con la de tu asistente de voz para que puedas controlarlo con el altavoz inteligente. A la hora de hacer automatizaciones, normalmente la aplicación del asistente suele venir un poco más limitada, así que si quieres hacer automatizaciones un poquito más precisas, es probable que tengas que hacerlas también desde la aplicación nativa del fabricante. Y como os decía antes, el mayor inconveniente de este nivel es que dependes de internet permanentemente, y obviamente esto significa que si pierdes la conexión de internet no vas a poder controlar los dispositivos ni con la aplicación ni con comandos de voz. Además, si tu router te lo permite, es súper recomendable que tengáis conectados todos estos dispositivos inteligentes a una banda diferente a la que tengas tu móvil, el ordenador o la televisión, por ejemplo. Por si no lo sabéis, los routers pueden emitir en dos bandas diferentes, una de 2,4 GHz y otra de 5 GHz. Algunos routers ya vienen así por defecto, y si tú te metes en la configuración del wifi de tu móvil vas a ver esas dos redes separadas, pero otros la suelen tener simplemente unificada en una única red. Si es tu caso, puedes entrar en la configuración de internet para intentar separarlas, y de este modo en la de 2,4 conectes todos los dispositivos de domótica inteligentes y dejes la de 5 GHz para tu móvil, para las consolas, para los ordenadores y este tipo de dispositivos grandes en los que necesitas mucha velocidad de conexión. La ventaja que tiene la de 2,4, y es por lo que conectamos los dispositivos de domótica, es que tiene mucho más alcance. De todas formas, todo esto os lo explico con más detalle en el vídeo anterior, y además os cuento cómo entrar en la configuración del router para intentar cambiar este ajuste, así que os lo dejo en la descripción para que lo podáis ver. A modo de resumen, ahora mismo estaréis viendo esta tablita que os he creado para que veáis los pros y contras de este nivel y sus características principales. Podéis parar el vídeo y hacerle una captura si os interesa.
Ahora pasamos al nivel 2, el intermedio, y aquí el chip ya empieza a cambiar. Ya no vamos a controlar los dispositivos uno a uno, sino que vamos a empezar a tener comportamientos. Este nivel intermedio es en el que se encuentra mi casa ahora mismo, y es que el año pasado me inicié en el proceso de domotizar mi casa porque yo lo tenía en el nivel más básico y quería llegar al nivel avanzado. De hecho, estuve grabando todo el proceso y en el otro canal de Seataca tenéis varios vídeos donde os voy contando absolutamente todo. Me acompañéis en mi día a día mientras hago las instalaciones y vais a ver mis aciertos, mis errores, mis desesperaciones y absolutamente todo. Os voy a dejar también la serie en la descripción por si queréis verlo y así os podéis reír un ratito de mí. Lo único pues es que no llegué al nivel 3, no llegué al nivel avanzado, se quedó por el camino y aunque es algo que tengo intención de hacer, no sé cuándo me sentaré a terminar de desarrollarlo. Si lo hago os lo grabaré para que también lo veáis. Para dar el salto a este segundo nivel normalmente entran protocolos de comunicación diferentes al del Wi-Fi, como pueden ser Zigbee, Z-Wave o Thread. Además, lo habitual es que necesites un hub que centralice absolutamente todo y que reduzca la dependencia de tu Wi-Fi. Un hub no es más que un pequeño dispositivo que sirve de intermediario entre el resto de dispositivos inteligentes y sirve para que todos ellos se conecten entre sí y se puedan entender, aunque sean de distintas marcas. De aquí la importancia de elegir productos que sean compatibles con Matter. Algo positivo además de este nivel es que tú puedes seguir utilizando tu asistente de voz para controlar los dispositivos. No tienes que aprender realmente nada nuevo, pero ya te adelanto que si tu intención es llegar al nivel 3, aquí la cosa cambia bastante. Y antes de seguir os voy a hacer un apunte sobre Matter que se me ha olvidado mencionar, y es que aunque ayuda a que todo se entienda mejor, no hace milagros. Es decir, que si tú compraste un sensor, por ejemplo, que utiliza Zigbee y otro que tiene Z-Wave, vas a necesitar un hub por cada una de esas tecnologías. Por eso lo más importante aquí es que planifiques con antelación todo lo que quieres hacer. Mi recomendación es que te cojas un cuadernito y que apuntes todos los dispositivos que necesitas comprar para que siempre elijas un protocolo de comunicación, si es posible que todo lleve Matter, incluido el hub, para que no tengas al final un ejército de hubs en tu casa conectados todos al router y que se te sature la señal. Por cierto, algunos modelos de Amazon Echo se pueden utilizar como hub. Según lo moderno que sea el que tengas o el que te quieras comprar, puede que te pase como a mí, que sea compatible con Zigbee si son más antiguos, y los más modernos los tienes compatible con Thread y con Matter. Así que si es tu caso, genial, porque así de entrada puedes utilizarlo como hub sin necesidad de comprarte nada más. Aunque de cara al futuro, si de verdad quieres una buena estabilidad, lo que te recomiendo es que inviertas tiempo y dinero en un hub de calidad específico. ¿Qué tipo de dispositivos necesitas aquí? ¿Qué añades respecto al nivel 1? Pues aquí ya hablamos de sensores de presencia, de sensores de apertura para puertas y ventanas, sensores de inundación, detectores de humo, persianas motorizadas, termostatos inteligentes, cerraduras inteligentes, interruptores inteligentes, en fin, dispositivos ya un poquito más avanzados. Por ejemplo, en el caso de interruptores o persianas, somos muchos, y yo me incluyo aquí, los que decidimos instalar relés. Los relés son pequeños dispositivos que se instalan en el propio cuadro del interruptor o del motor de la persiana o incluso en las cajas de registro que están en la pared. Y la instalación de estos relés es más avanzada porque requiere hacer conexiones con el cableado eléctrico de casa. No te alarmes porque no es nada súper complicado y de hecho lo hace muchísima gente. El objetivo de estos dispositivos es que lo puedas hacer tú mismo, pero sí que necesitas tener unos conocimientos mínimos de electricidad, saber qué diferencia hay entre una fase, entre un neutro, entre la toma de tierra y poder entender el esquema de conexiones que te da la marca. Por supuesto, si lo necesitas, siempre puedes contratar a alguien para que lo instale por ti. Os cuento varias de las automatizaciones típicas que podemos hacer con este nivel. Por ejemplo, que cada vez que entres en casa se encienda la luz del recibidor o la luz ambiente que tú quieras, que se suban las persianas y que se empiece a reproducir una playlist específica que te gusta. Pero por ejemplo, si las ventanas están cerradas y la casa está a más de 25, 26 o 27 grados, la temperatura que tú quieras, que entonces el aire acondicionado se vuelva a poner a funcionar. Al contrario que la primera, cuando sales de casa se bajan las persianas y se apagan todas las luces. O por ejemplo, que si tienes un sensor de inundaciones y empieza a detectar que sale agua de la lavadora o del sitio donde lo tengas instalado, que entonces se corte la llave de agua de casa para que no se te inunde. O que si te levantas en mitad de la noche se te encienda con un sensor de presencia alguna luz pequeñita indirecta para que puedas ver y no te mates por el camino, pero para que tampoco te quedes ciego con una luz súper intensa y te termines de despejar. Y es que como este hay tropecientos ejemplos. Incluso si tienes un jardín con piscina puedes tener programado cuándo funciona la depuradora, incluso que si de repente tienes sensores y ha estado lloviendo muchísimo y haciendo viento y seguramente se te haya llenado la piscina de hojas y te haya cambiado el pH, pues que se ponga a funcionar la depuradora. Cualquier cosa que se os ocurra, de verdad.
todo. Sí que os quiero hacer un pequeño aviso de seguridad sobre las cerraduras inteligentes, y es que dependen para funcionar al 100% del servidor del propio fabricante. No es ningún drama, es simplemente para que tengáis cuidado y no os compréis la primera cerradura inteligente que veáis en Amazon o en internet. Merece la pena que le dediquéis un tiempo de estudio para ver distintas marcas, distintos modelos, ver qué es más o menos fiable y en base a eso elijáis. Yo en mi caso en casa tengo instalada una cerradura de la marca Nuki y estoy súper contenta con ella. Yo la tengo programada para que cuando salgo de casa eche la llave, es decir, que cierre y bloquee la puerta, y que cuando llego y se conecta el Bluetooth de mi móvil al de la cerradura me la abra, y así si voy cargada con bolsas puedo pasar tranquilamente sin tener que dejarlas en el suelo y buscar la llave o abrir desde el móvil. Aún así valoré otras marcas y no os preocupéis porque en un próximo vídeo voy a hablaros precisamente de esto. Os voy a contar marcas que son de fiar, modelos que estuve valorando y así os cuento pros y contras de cada uno para que podáis elegir uno. Y si os interesa, dejadme en comentarios si también queréis que os haga un vídeo sobre relés para hablaros de distintas marcas, distintos modelos y para qué sirve cada uno. De nuevo os dejo la tablita resumen, ya sabéis, podéis parar el vídeo si os hace falta. Y llegamos al tercer nivel, al nivel avanzado, la verdadera casa inteligente. Y es que aquí el cerebro de la casa deja de ser el asistente de voz. Ahora lo que vamos a tener es un servidor que funciona en red local. Puede ser un mini PC, una Raspberry Pi o incluso un NAS que los vas a tener que tener encendidos las 24 horas del día. Todo va a girar alrededor de un sistema de gestión centralizado de código abierto. El más conocido y que más se suele utilizar es Home Assistant, aunque hay muchos otros también muy buenos. Y básicamente es como un sistema operativo en el que vas a poder gestionar toda tu casa y puede comunicar y centralizar absolutamente todos los dispositivos independientemente de la marca que sean, sin necesidad de que tus datos lleguen a internet. Y el verdadero cambio de dar el salto a este nivel, lo revolucionario, es que pasas de dejar de tener una casa conectada a tener una casa 100% autónoma. Ya no dependes de si el servidor de una marca china se cae o si te quedas sin internet en mitad de la noche. Todo se gestiona de manera local e instantánea dentro de las paredes de tu casa. Además, aquí las automatizaciones ya no son comandos de si pasa A, haces B. Aquí digamos que la casa empieza a entender el contexto de la situación y en base a eso actúa. Puede predecir la climatización en base a tu geolocalización. También aprende de tus hábitos para controlar las luces y persianas en consecuencia de manera autónoma sin que tú tengas que hacer nada, simplemente porque sabe lo que vas a hacer y lo que tiene que hacer en consecuencia. Eso sí, prepárate para lidiar con automatizaciones, con configuraciones técnicas algo difíciles y con una curva de aprendizaje importante. Además es que la lista de integraciones con Home Assistant tiene un listado inmenso de dispositivos. Luces, persianas, climatización, cámaras, alarmas, placas solares, baterías, coches eléctricos con sus cargadores, medidores de consumo en tiempo real, de meteorología, calendarios, asistentes con inteligencia artificial, música, riego automático, piscinas, en fin, prácticamente de todo. Además es que todos estos dispositivos y la información que consiguen la puedes ver toda centralizada en distintos paneles. Puedes tener un dashboard en el móvil, una tablet integrada en la pared donde veas toda la información. Incluso puedes tener otras versiones simplificadas si tienes niños en casa o por si vienen invitados. Y por supuesto tener uno súper completo y técnico en el que consultes tú absolutamente todo. Y aquí es súper interesante conseguir integrar un motor de IA local para precisamente que sea mucho más sencillo la integración y los comportamientos de absolutamente todo. Así no tendrías que crear una rutina específica para cada vez que te vas de cena, sino que detecta en el calendario que tienes una cena y en base a eso realiza distintas acciones sin que tú hagas nada. De nuevo os voy a poner ejemplos típicos de automatizaciones que os recuerdo que funcionan por contexto. Por ejemplo, de gestión energética. Imagínate que de repente el precio de la electricidad cae en un momento puntual. Pues la casa lo detecta y entonces activa la carga del coche, el calentador del termo de agua o incluso te pone la lavadora. Si hablamos de climatización, las condiciones, por ejemplo, para que active la climatización deberían ser que alguien esté en casa, que la casa esté a más de X temperatura, que el precio de la luz no suba por encima de X cantidad, lo que se os ocurra de condiciones. En base a eso, si eso se cumple, se activa la climatización. Si alguna de esas condiciones no, entonces no la activa y puedes hacer un plan B, que sea, por ejemplo, activar el ventilador de techo. Me lo invento. Otro ejemplo en base a la seguridad y a las cámaras. Imagínate que un sensor o cámara detecta presencia donde no debería haberla o en un momento dado del día en el que tú no estás en casa. Pues podrías hacer que se encendiesen las luces del jardín
vino del exterior de la casa, que se reproduzca un aviso por unos altavoces, que la cámara empiece a grabar y te lleguen capturas de pantalla al móvil, cualquier cosa que te sirva de seguridad y de alerta para que tú compruebes si es un animalillo o si hay alguien merodeando por casa. O yo que sé, incluso podrías hacer cosas de manera adaptativa con las luces, ¿no? Por ejemplo, que a lo largo del día, de las distintas horas y de la luz que haya en el exterior, vaya cambiando también la intensidad y la temperatura del color de las bombillas que tienes en casa. Así, si es de noche, pues por ejemplo puedes tener en el salón un ambiente más cálido, con las luces más flojitas para que puedas ponerte una película o crearte algunas escenas de ambiente, lo que tú quieras. De nuevo, os dejo la tablita resumen para que le echéis un vistazo a los pros y contras de este nivel. Si has llegado hasta aquí, la pregunta obligatoria que te tienes que hacer es ¿a qué nivel estoy dispuesto a llegar? No hace falta llegar al nivel avanzado. Hay gente que se encuentra cómoda en el nivel 1 y está perfecto. Yo, por ejemplo, como os digo, estoy en el nivel 2, pero sé que en algún momento quiero llegar al nivel 3. Lo que sí que os puedo decir en base a mi propia experiencia y después de haber leído comentarios y recomendaciones de gente en distintos foros, es que si vuestra intención es llegar al nivel 3, aunque os pueda parecer contradictorio, es mejor que directamente os vayáis al nivel 3, que no paséis por el nivel 1 y 2, que es de hecho lo que yo hice y que pues si volviese a empezar probablemente no haría de la misma manera. Seguramente te parezca abrumador, pero lo más limpio y lo más inteligente es que directamente te montes tu servidor en red local y a partir de ahí empieces a conectar y automatizar todos tus dispositivos. De la otra manera te va a pasar lo que me pasará a mí en el futuro, y es que vas a tener que hacer las cosas por duplicado, porque primero habrás conectado todo con sus aplicaciones nativas, luego con el asistente, habrás creado distintas automatizaciones y cuando quieras pasar al servidor te vas a volver loco otra vez volviendo a reconfigurar absolutamente todo, o sea que vas a trabajar el doble. Además, cuando no trabajas con un servidor de Home Assistant y trabajas con las aplicaciones, hay fallos constantemente y de repente un día la persiana no funciona pues porque se ha desconectado. ¿Y por qué? Pues no lo sabes y unos minutos después se vuelve a conectar. Pasan muchas cosas, puede llegar a ser desesperante y, de verdad, si queréis llegar al nivel 3, empezad directamente ahí. No cometáis el mismo error que cometí yo. Y por supuesto, hagas lo que hagas, no te preocupes si ya tienes dispositivos Wi-Fi en casa, los puedes seguir utilizando, no es un problema. Lo único que cuando compres cosas nuevas, te fijes bien en sus protocolos de comunicación, en su tecnología. De verdad espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resuelto dudas y que tengáis mucho más claro por dónde empezar. Yo me marcho ya, os recuerdo que me podéis dejar en comentarios si tenéis dudas, si queréis algún vídeo específico sobre algún tema concreto. Yo me marcho ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!